Pues buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta segunda jornada del Coloquio Internacional de Estudios Multidisciplinarios sobre filosofía griega antigua, filosofía y parresía, cuestiones de la palabra y la acción. Es un gran gusto para mí estar el día de hoy con todos ustedes, tanto los que nos acompañan aquí en la sala virtual como con todos los que siguen la transmisión en vivo vía Facebook y por supuesto un gran placer y honor para mí poder moderar la conferencia magistral del día de hoy con la doctora María Cecilia Colombani, que nos acompaña desde Argentina. Es un gran honor contar con su presencia y con su participación el día de hoy. La doctora Colombani nos estará presentando una conferencia intitulada Hesiodo como antecedente del gesto parresiástico, parresía y etos. Y aquí es importante tener en consideración precisamente el discurso hesiódico, en tanto un discurso de modalidad mítica, y ver cómo en este discurso se entretejen estas cuestiones del saber, el poder, lo político, ¿no? La parresía y el etos. Precisamente a eso va a apuntar la doctora el día de hoy. Y me permito, antes de cederle la palabra, hacer muy brevemente presentar su currículum, muy breve. Y bueno, la doctora Colombani es doctora en filosofía por la Universidad de Morón, donde se desempeña como directora de la carrera de filosofía. Es investigadora y profesora allí también. Es también coordinadora académica de la Cátedra Abierta de Estudios de Género. Se desempeña también como profesora en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, y es profesora invitada en diversas universidades de Brasil, tanto en Río de Janeiro como en Belo Horizonte y Minas Gerais. Participa en varios proyectos de investigación en la Universidad Nacional de La Plata y en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, como directora y como miembro de equipo. Es autora de diversos capítulos en obras colectivas y de artículos en revistas nacionales e internacionales de la especialidad, y sus libros tiene unos cuantos, entre los que destacan Hesiodo, una introducción crítica, en Buenos Aires, 2005, Homero, una introducción crítica, también en Buenos Aires, del 2005, Foucault y lo político, Buenos Aires, 2009, Hesiodo, discurso y linaje, una aproximación arqueológica, en Mar del Plata, del año 2016, y el más reciente, en colaboración con el doctor Guido Fernández Parmo, Impurezas, trazos de una antropología filosófica, además de tener varios artículos en revistas especializadas y también ser miembro y en algún momento directora de la Asociación Argentina de Filosofía Antigua. Y bueno, sin más, dejo la palabra a la doctora María Cecilia Colombani y a los participantes, a los asistentes, les recuerdo muy rápidamente que al final será la sesión de preguntas y los que nos observan por vía Facebook pueden ir dejando las preguntas a través del chat. Entonces, adelante, doctora. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Estoy muy feliz de encontrar a mi viejo alumno, a quien he conocido en Buenos Aires durante una pasantía que estaba haciendo, y desde entonces hemos quedado en contacto. Agradezco enormemente su invitación y la invitación de la universidad para poder tomar la palabra en un autor al que me dedico, al que le he dedicado mi tesis doctoral y a quien yo considero un primer filósofo. Quizás tenga algunas dificultades de lectura porque estoy saliendo muy recientemente del COVID y todavía tengo algunas consecuencias, así que sabrán disculpar. Bien, Hesíodo como antecedente del gesto parresiástico, parresía y etos. Comienza el texto con una cita del texto de Foucault, Discurso y verdad en la antigua Grecia, que dice así: criticar a un amigo que no reconoce su crimen
o hasta dónde es un deber hacia la ciudad, ayudar al rey a mejorar como soberano, son actos de parresía. Fin de cita. El proyecto del presente trabajo consiste en relevar ciertos rasgos de la dimensión parresiástica presentes germinalmente en Hesíodo. Nos proponemos indagar la dimensión en el marco de la crítica que Hesíodo lleva a cabo a los Dorofagoi, a los reyes devoradores de dones, en el plano de trabajos y días. En el escenario de la contienda político-social, más allá de las resonancias en el cuidado de sí, como gesta días, constituye el texto emblemático en tal sentido. Es, sin duda, allí donde puede y debe aparecer la función que estamos indagando. Es el Hesíodo más polémico, el que denuncia la injusticia, que degrada la aldea, el que nos puede devolver una arista embrionaria y germinal de la función parresiástica. En este horizonte de preocupación, proponemos buscar en Hesíodo un pliegue de lo que constituirá más tarde la preocupación dominante de la Atenas clásica, la reflexión en torno a la parresía como modo de vida, como actitud de vida. Los objetos de problematización suelen tener una historización, una espesura de construcción histórica que nos lleva a desandar las huellas de esa ficción para recalar en cierta versión, en capas arcaicas de la problematización recortada que van configurando esa historia invisibilizada de la cuestión. Recorrer ese conglomerado de saberes, prácticas y discursos significa relevar la espesura de esa historia que nos muestra habitualmente su punto de emergencia, pero no su recorrido interno. Desde esta perspectiva, que como entenderán es de matriz Foucaultiana, porque tiene que ver con la arqueología Foucaultiana, proponemos a su vez establecer algunas líneas de contacto entre Hesíodo y lo que nosotros entendemos como los indicios de una preocupación parresiástica que parece tener en la figura socrática su punto de esplendor. B. Parresía, la preocupación por la verdad, el verdadero parresiastés. En primer lugar, debemos establecer el campo de significación de la palabra parresía para delimitar su uso. Cito Foucault, siempre en Discurso y Verdad en la Grecia antigua, existen tres usos de la palabra: la forma nominal parresía,
la forma verbal parresiasomai, y existe también la palabra parresiastés. Parresía es traducida normalmente al castellano por franqueza. Parresiasomai es hacer uso de la parresía, y el parresiastés es alguien que utiliza la parresía, es decir, alguien que dice la verdad. Fin de cita, página 36. La parresía implica entonces el acto verbal de decirlo todo, de decir con franqueza todo cuanto se tiene en mente. El parresiastés es aquel que no oculta nada, que abre su alma y su corazón en un acto libre y franco, movido por el deseo de la verdad, de no invisibilizar nada, de que ningún elemento quede velado. El primer punto a rescatar es la preocupación por la verdad, elemento que aparece en Hesíodo como uno de los tópicos que lo ubica en ese terreno ambiguo entre filosofía y poesía, y que según cierta tradición filosófica lo distingue como el primer filósofo, en la línea, por ejemplo, de Olof Gigón. Esa preocupación está vinculada, además, a la partición entre la buena constitución del hombre y la mala. La verdad parece ser la bisagra que territorializa tanto a las prácticas sociales y políticas como a quien hace uso de ellas. Tal como sostiene Foucault, cito, en la parresía se presupone que el hablante proporciona un relato completo y exacto de lo que tiene en mente, de manera que quienes escuchen sean capaces de comprender exactamente lo que piensa el hablante. Fin de cita, página 39. He aquí un punto clave en el juego que venimos rastreando, ya que en este punto podemos ubicar la advertencia de Hesíodo a los reyes devoradores de regalos en el marco de una metáfora médica familiar al ulterior mundo clásico que podemos rastrear en el poema como antecedente de lo que significa el mal de la ciudad. El uso de la parresía es terapéutico, ya que la denuncia de las prácticas de los basileis constituye el primer paso del saneamiento de la aldea. En la negatividad de sus retorcidos discursos hay un daño manifiesto a la ciudad. El primer daño es sobre quien la pronuncia, pero sin duda este mismo daño de los torcidos discursos se hace extensivo a todos los hombres que habitan la aldea. Estamos en presencia de un maridaje clásico. El topos, el territorio del sujeto, y el territorio de la ciudad son campos isomórficos. Hombre, hogar y aldea
constituyen una unidad indisoluble y tanto la salud como la enfermedad se dan en todos los topoi, sin excepción. Del mismo modo, si lo pensamos sobre los beneficios que la salud acarrea, este uso incipiente de la parresía, que parece tener en la figura del pensador Beocio un remoto antecedente, y el empleo de la denuncia como acción moral, proporcionan los mejores beneficios al hombre y a la ciudad, ya que ambos ejercicios están sostenidos por el apego a la verdad, tópico de nuestro interés. Tal como recuerda Foucault, cito, en la parresía, el parresiastés actúa sobre la opinión de los demás, mostrándoles tan directamente como sea posible lo que él cree realmente. Fin de cita, página 37. Un nuevo punto de contacto aparece en el análisis. La clave nos la devuelve una pregunta que se formula el propio Foucault. Cito, pero dice el parresiastés lo que él cree que es verdadero, o dice lo que verdaderamente o realmente es verdadero. En mi opinión, sigue la cita, el parresiastés dice lo que es verdadero, porque él sabe que es verdadero, y sabe que es verdadero, porque es realmente verdadero. Fin de cita, página 39. Está apareciendo, a nuestro entender, el vínculo entre parresía y franqueza. Asimismo, podemos establecer el vínculo entre crítica y parresía. El parresiastés no solo es sincero y dice lo que es su opinión, sino que su opinión es también la verdad. Dice lo que él sabe que es verdadero. Podemos, en estas líneas de coincidencia, establecer el vínculo con la idea precedente. Quien conoce la verdad es, a su vez, quien es capaz de llevar la salud a la polis. Lo hace en calidad de iatros, de médico, siguiendo la metáfora médica que hemos propuesto. Conocer la verdad y hablar en nombre de la verdad, sea en el acto parresiástico, sea en el gesto de denuncia, se inscriben en el horizonte terapéutico de curar la ciudad del peor enemigo, la falsedad o la corrupción, caras de un mismo fenómeno. La parresía no parece obedecer a la arquitectura discursiva, al orden del discurso en términos Foucaultianos, que más tarde la retórica habrá de implicar, tal como Foucault afirma a propósito de la figura del parresiastés, cito, y hace esto evitando cualquier clase de forma retórica que pudiera velar lo que piensa. En lugar de eso, el parresiastés utiliza las palabras y las formas de expresión más directa que puede encontrar, mientras que la retórica
proporciona al hablante recursos técnicos que le ayudan a prevalecer sobre las opiniones de su auditorio, sin preocuparse de la propia opinión del rétor, del orador, respecto de lo que dice. En la parresía, el parresiastés actúa sobre la opinión de los demás, mostrándoles tan directamente como sea posible lo que él cree realmente. Fin de cita, página 37. No se trata entonces de la adquisición de un modelo retórico para formular la verdad. Se trata más bien de poseer las condiciones morales que posibilitan elevar la palabra de crítica y denuncia. En la concepción griega de la parresía, sin embargo, no parece ser un problema la adquisición de la verdad, ya que tal posesión de la verdad está garantizada por la posesión de ciertas cualidades morales. Entonces, esa es la prueba de que tiene acceso a la verdad. Es el estatuto de un maestro de aletheia, de verdad, como lo es Hesíodo, en términos de Marcel Detienne, en su condición de último testigo de una palabra dedicada a la alabanza del personaje real. Estatuto y misión, ya que conocemos la apertura didáctica del pensamiento hesiódico. C. Parresía y denuncia. El clima de la aldea. En primer lugar, debemos situar o pintar la situación de la aldea para comprender el rol de los dorofagoi, de los reyes devoradores de dones, y la consecuencia misión didáctica aludida de Hesíodo. La pintura, en principio, de sesgo positivo, parece desprenderse de los versos siguientes. Cito: para aquellos que dan veredictos justos a forasteros y ciudadanos, y no quebrantan en absoluto la justicia, su ciudad se hace floreciente y la gente prospera dentro de ella. Fin de los versos de Trabajos y Días 225, 228. La polis hesiódica aparece como una comunidad que obedece al poder de los aristócratas basileis, inscrita en el topos que el ágora define y en el marco del juego de las deliberaciones. Hesíodo nos devuelve la práctica cuando afirma, cito: oh Perses, grábate tú esto en el corazón, y que la eris gustosa del mal no aparte tu voluntad del trabajo, preocupado por acechar los pleitos del ágora, pues poco le dura el interés por los litigios y las reuniones públicas a aquel en cuya casa no se encuentra en abundancia el sazonado sustento, el grano de Deméter que la tierra produce. Cuando te hayas provisto bien de él, del grano, entonces sí
que puede suscitar querellas y pleitos sobre haciendas ajenas. Fin de los versos. Trabajos y días 28-34. Hesíodo nos informa del nivel de conflicto y disputa que parece constituir una práctica de su configuración epocal. Ahora bien, tal como advierte Julián Gallego, analizando el papel de los campesinos en la vida comunitaria que la aldea supone, cito, pero lo anterior no comporta una situación que otorgue cabida plena a los campesinos, sino una relación de preeminencia de los nobles, en la cual aquellos se ven obligados a gratificar a estos mediante regalos, conforme a una lógica reciprocitaria, por el ejercicio de una función de carácter judicial en la que parecen llevar a cabo un arbitraje entre partes en disputa. Fin de cita. Julián Gallego, Campesinos en la ciudad. En esta línea, el aldeano observa desde su aldea el poder que desde la ciudad imponen los nobles como un ejercicio externo al modo de comportamiento comunitario, representando la ciudad una marca de dominación sobre la aldea. Nos interesa sobremanera la pintura de la atmósfera política en que se desarrolla el discurso hesiódico para establecer un nuevo punto de coincidencia. La parresía es una práctica inscrita en el juego político propio de la democracia ateniense ulterior. Si bien el contexto epocal es otro, lo que sí advertimos son los ingredientes propios de un escenario de actividad política, de sesgo conflictivo y polémico, marco adecuado de inscripción de la práctica parresiástica. Allí están, pues, los devoradores de regalos que Hesíodo denuncia como portadores de una conducta que transgrede el registro de la justicia. Cito Hesíodo, pues al instante corre el juramento tras de los torcidos veredictos, cuando la dique, la justicia, es violada, se oye un murmullo allí donde la distribuyen los hombres devoradores de regalos e interpretan las normas con veredictos torcidos. Fin de cita. Trabajos y días, versos 220, 223. La misma referencia aparece a propósito de la mención del propio conflicto que los involucra como hermanos a Hesíodo y a Perses. Cito, pues ya repartimos nuestra herencia y tú te llevaste robado mucho más de la cuenta, lisonjeando descaradamente a los reyes devoradores de regalos que se las componen a su gusto para administrar este tipo de justicia. Fin de los versos 37-40 de Trabajos y Días. Hesíodo confronta esta práctica descarada con la capacidad de Zeus
garante de la justicia, y por ello advierte, cito, pero ya no te será posible obrar así por segunda vez. Al contrario, resolvamos nuestra querella de acuerdo con sentencias justas, que por venir de Zeus son las mejores. Fin de cita, versos 34-36. Una nueva referencia a los dorofagoi nos ilustra una vez más del medio histórico de producción hesiódica. Cito, y he aquí que existe una virgen dique, hija de Zeus, digna y respetable para los dioses que habitan el Olimpo, y siempre que alguien la ultraja, injuriándola arbitrariamente, sentándose al punto junto a su padre Zeus Cronión, proclama a voces el propósito de los hombres injustos para que el pueblo pague la loca presunción de los reyes que, tramando mezquindades, desvían en mal sentido sus veredictos con torcidos parlamentos. Teniendo presente esto, reyes, enderezad vuestros discursos, devoradores de regalos, y olvidaros de una vez por todas de torcidos dictámenes. Trabajos y Días, versos 226, 265. Hesíodo denuncia en acto parresiástico, en el seno de un ritual discursivo que se dirige a aquellos que distorsionan con su acción el justo equilibrio de la aldea. El segundo elemento que nos devuelven los versos se refiere a la propia historia del conflicto que ambos hermanos sostienen y pone en juego los distintos modos de administrar la justicia. Hesíodo vuelve a tensionar dos modelos de gestión: las rectas sentencias, que por derivar de Zeus son las mejores, y las otras, las que los reyes devoradores de regalos son capaces de emitir cuando son lisonjeados descaradamente. En el orden de las tensiones, un nuevo punto podemos inferir. Dos tipos de hombre se perfilan ahora en relación a la justicia. Unos aceptan resolver sus conflictos de acuerdo a sentencias justas y otros optan por lisonjear a los reyes. Dos modelos de instalación frente a la justicia y por ende dos modelos de subjetividad. Son en realidad los mismos hombres que encaminan su vida persiguiendo pleitos como modo de vida, como etos. Hesíodo parece estar pensando según un modelo de oposición que a nuestro criterio responde a los mismos mecanismos presentes en teogonía. A propósito de los dos linajes que atraviesan la totalidad de la arquitectura divina, dioses oscuros y dioses luminosos. Si el nuevo universo territorializa la cuestión antropológica como marco dominante,
Hay hombres claros y diáfanos a partir de sus comportamientos y otros oscuros y tenebrosos a partir de sus modelos de instalación. Los ejes que determinan la partición son la relación con el trabajo y la justicia como bisagras que delimitan la oposición. Hasta este punto, los versos devuelven un horizonte dual, dos érides, dos tipos de hombre en relación al trabajo y dos tipos de hombre en relación a la justicia. Y todo ello está denunciado en ese acto de veredicción que denuncia Hesíodo. Claro que para que existan hombres capaces de lisonjear, debe haber quien se deje lisonjear. Cito, pues al instante corre el juramento tras los veredictos torcidos. Cuando la dique es violada, se oye un murmullo allí donde la distribuyen los hombres devoradores de regalos e interpretan las normas con veredictos torcidos. Versos 2:20, 2:23. Es en este territorio común que comparten los que lisonjean y los que se dejan lisonjear como modo de vida, donde se inscribe Perses como contramodelo ético-antropológico de lo que Hesíodo concibe como un hombre prudente y laborioso, o, mejor aún, prudente por laborioso. Tal parece ser la denuncia, exhortación del pensador a su hermano en los versos 37 a 40, anteriormente analizados. Hesíodo confronta esta práctica descarada con la capacidad de Zeus, garante de la justicia, y por ello recomienda resolver los conflictos según las leyes de ese garante perfecto, que el Padre de todos los dioses y todos los hombres parece encarnar. La denuncia que lleva a cabo Hesíodo lo ubica en un punto que roza la actitud del parresiastés. Cito, el juego parresiástico presupone que el parresiastés es alguien que tiene las cualidades morales que se requieren, primero, para conocer la verdad y segundo, para comunicar tal verdad a los otros. Fin de cita de Discurso y Verdad en la Grecia Antigua, página 40. Estas cualidades se unen a otra exigencia del juego parresiástico que a nuestro entender aparece nítidamente en Hesíodo: la disimetría estatutaria entre quien denuncia y el denunciado. Cito Foucault, se dice que alguien utiliza la parresía y merece consideración como un parresiastés solo si hay un riesgo o un peligro para él en decir la verdad. Fin de cita, página 41. Hesíodo se está enfrentando con la mayor jerarquía política que un aldeano puede enfrentar, los reyes.
La disimetría estatutaria y sociopolítica hacen de la crítica un espacio potencial de peligro, al tiempo que asume un riesgo en el acto de habla. Tal como sostiene Foucault, cito, la parresía, por tanto, está vinculada al valor frente al peligro. Requiere el valor de decir la verdad a pesar de cierto peligro. Fin de cita, página 42. En realidad, el valor con que Hesíodo ha mirado y criticado el espacio sociopolítico y socioantropológico de su aldea excede la crítica dirigida a los reyes devoradores de regalos. El poema en su totalidad se eleva como una pieza crítica de la binarización antropológica que distingue los buenos varones de aquellos que no lo son. Complementariamente al tópico que venimos recorriendo, dado que el parresiastés debe asumir un riesgo de vida al decir la verdad, el rey o el tirano no pueden generalmente usar la parresía, ya que no arriesgan nada. En realidad, cabe ubicar el gesto parresiástico en el contexto más amplio de la constitución de cito moral. Denunciar la injusticia o la corrupción es un modo de definirse como un sujeto que abraza la virtud como modo de sanear el paisaje antropológico que la aldea devuelve en sus actores de signos negativos. Reyes, devoradores, hombres perezosos, mujeres improductivas, hombres malvados que con su accionar dañan al otro, pero en primer lugar se dañan a sí mismos. En este punto de carácter ético-antropológico, la denuncia se inscribe en la característica que Foucault le atribuye a la parresía. Cito, el parresiastés prefiere ser alguien que dice la verdad antes que un ser humano que es falso consigo mismo. Fin de cita, página 43. En efecto, Hesíodo con su denuncia está apuntando a diferenciarse permanentemente de un modelo de comportamiento, de un cierto ethos que tiene en ciertas figuras emblemáticas del poema sus máximos exponentes, los reyes y sus dobleces, su hermano y su deshonestidad. El acto de veredicción, tal como denomina Michel Foucault, aquellos actos de habla donde se pone en juego la verdad como tópico a exhibir, más allá de los riesgos que entrañe, supone la consideración del impacto que puede producir sobre el depositario de la denuncia. Cito, pues en la parresía, el peligro viene siempre del hecho de que la verdad que se dice puede herir o enfurecer al interlocutor. Fin de cita, página 43. Hesíodo no duda en pronunciar la crítica, a riesgo de rozar dos esferas de importancia.
En primer lugar, la posibilidad de enfurecer a la autoridad a partir de la disimetría estatutaria analizada, quedando al descubierto frente a quien ostenta el poder. En segundo lugar, rozar el topos del parentesco e insistir en sus advertencias a Perses, más allá de herir un vínculo que de por sí parece dañado a partir de las propias expresiones de Hesíodo. En relación a las recomendaciones morales a su hermano, se cumple a nuestro criterio otro rasgo de la parresía como práctica discursiva. Cito Foucault: la parresía implicada puede ser, por ejemplo, advertir al interlocutor que debería comportarse de cierto modo o de que está equivocado en lo que piensa o en la forma que actúa. Fin de cita, página 43. Esta marca es una constante en la arquitectura del poema. Podemos considerarlo como un largo ejercicio retórico a partir del intento didáctico de Hesíodo, tratando de reformar las conductas de su interlocutor. Los tópicos que el poema roza, aun aquellos que no parecen dirigirse directamente a su hermano en tono exhortativo, se inscriben, no obstante, en la prédica moralizante que sitúa a Hesíodo en una posición de privilegio frente a la relación verdad-franqueza. Es este el meollo de la crítica como función didáctica en la línea de lo que el propio término evoca lexicalmente. La crítica, presente también en la parresía, supone la posibilidad de distinguir, discernir, discriminar entre distintas formas de pensamiento, de actitud o comportamiento, a fin de devenir un sujeto más justo. Tal es lo que nos dice Foucault. Cito: como ven, la función de la parresía no es demostrar la verdad a algún otro, sino que tiene la función de la crítica del interlocutor o del propio hablante. Fin de la cita. No obstante, el verdadero juego parresiástico, con las reservas con que estamos abordando el tópico, se da entre Hesíodo y los Basileis, a partir de la inferioridad manifiesta de un aldeano frente a quien ejerce la autoridad. No podemos olvidar un precepto claro. Cito: el parresiastés es siempre menos poderoso que aquel con quien habla. La parresía viene de abajo, como si dijéramos, y está dirigida hacia arriba. Fin de cita. Página 44. Conclusiones. El propósito del presente trabajo consistió en pensar líneas de intersección entre la retórica hesiódica y la parresía como prácticas discursivas en relación a la preocupación que ambas despliegan en torno a la verdad
como objeto de preocupación. En primer lugar, relevamos la puesta en escena del juego parresiástico como práctica de ritualización discursiva, relevando distintas características de la imagen del parresiastés para ver en qué medida se puede pensar algún punto de contacto entre el logos hesiódico. Para pensarlo como un remoto antecedente de la práctica, con todas las limitaciones que el proyecto implica. Queremos cerrar el análisis con un nuevo punto de intersección que define nítidamente la posición de Hesíodo frente a los dorofagoi, la idea de deber familiar y complementaria de su perspectiva didáctica. Pensemos en la advertencia de Foucault. Cito, la última característica de la parresía es esta. En la parresía, decir la verdad se considera un deber. Fin de cita. Página 45. Hesíodo está sosteniendo una función de cara al tiempo que le toca vivir. En ese sentido, no hay duda que entiende su palabra como el deber que le compete a quien trata de sentar las bases de una cierta transformación. El perfil de su compromiso es nítido. Su deber es hablar, aunque nadie lo obligue a hablar, pero siente que es su deber hacerlo. Ese deber roza al menos 3 ámbitos distintos que podemos inferir de la cita que inaugura el presente trabajo. El terreno que relaciona a quien dice la verdad con el par, el amigo, el hermano, en el caso del actual análisis. El topos que vincula al hablante con la autoridad y el ámbito de relación consigo mismo. Sin duda, el gesto crítico y de resistencia a través de la denuncia genera un vínculo consigo mismo que media en el cumplimiento de la misión asumida. No es meramente una palabra que se dirige al afuera en gesto meramente didáctico o reformador, sino un logos franco que retorna sobre el ámbito privado para legitimar la condición de maestro o reforzar la autoridad de quien toma la palabra para denunciar. Apenas una nota que ha estado ausente en el análisis, el papel de la libertad en el juego. Hesíodo asume un acto de libertad al denunciar a los reyes, convencido, como sabemos, de su misión. Libertad, deber, franqueza, apego a la verdad, crítica, denuncia, preocupación por la formación moral y por la salud de la ciudad, parecen ser los elementos intervinientes en un tipo de ritualización discursiva que, desde los límites de la propia coyuntura histórica, nos habilitan a pensar puntos de contacto entre el papel crítico de Hesíodo y el juego parresiástico como espacio político
discursivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su magnífica conferencia. Apunta a muchísimos puntos de interés para tomar en consideración nuevamente el discurso hesiódico, en tanto un discurso en donde, ya lo decía usted, de manera embrionaria podemos ver este gesto parresiástico, también sobre todo revalorizando a Hesiodo como este primer filósofo que pues no únicamente despliega un discurso mítico alejado de las preocupaciones filosóficas, sino precisamente como nos lo ha hecho ver, es un discurso totalmente imbuido de estas preocupaciones, ¿no? Las preocupaciones parresiásticas y sobre todo el poema de Trabajos y Días, que podríamos entenderlo como un dispositivo de denuncia, ¿no? Un primer dispositivo crítico y un primer dispositivo parresiástico que implica la constitución de la subjetividad tanto política como la subjetividad individual, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un gran gusto escucharla y pasaríamos ahora a la sección de preguntas, comentarios de todos los que nos escuchan y nos observan. Y bueno, en ese sentido, les pediría a los que nos acompañan en la sala virtual que si gustan pueden ir formulando las preguntas. Y de igual forma, los que nos observan en vivo a través de Facebook pueden formular las preguntas en el chat. Entonces, adelante. Bien. A ver cómo me doy cuenta de leer el chat. Creo que acá ya está. No, ya Sí, lo conseguí. sí, sí, leo una de las preguntas entonces que ya nos pusieron aquí en el chat del doctor Oscar Juárez. La pregunta es, ¿existe un vínculo exclusivo entre filosofía y parresía? ¿Los otros discursos están excluidos de esta posibilidad? ¿Y de qué verdad o sobre qué verdad habla el parresiastés? Bien, no es exclusivo de la relación entre filosofía y parresía. El propio Foucault, intentando en sus cursos sobre la parresía buscar antecedentes en discursos no filosóficos, y yo, siguiendo ese juego de inspiración, quise llegar al antecedente más remoto, que es Hesíodo, pero Foucault trabaja, por ejemplo, la literatura, trabaja la tragedia, encuentra en la tragedia gestos parresiásticos y toma fundamentalmente vacantes y ve cómo en la pieza de Eurípides, cuando aparece el mensajero ante el rey Penteo para traer, eh, sus visiones en torno a lo que está aconteciendo en el Citerón, lo cual indudablemente enfurecería a Penteo por la presencia de Dioniso en Tebas. Foucault lo analiza como un gesto parresiástico, la denuncia del mensajero. En relación a la verdad, el parresiastés dice fundamentalmente lo que él cree que es la verdad. Y entonces voy a pensar
en dos figuras para contestarte la pregunta. En la del propio Hesíodo, que es un maestro de verdad, y en esa línea tenemos que pensar esa autoridad que le confieren las musas ya en el comienzo de Teogonía y que reafirma en el inicio de Trabajos y Días, porque a las musas, a quienes les encanta decir la verdad, pero también cosas falsas con apariencia de verdad, a Hesíodo le han dicho la verdad. La segunda figura es indudablemente la figura socrática, donde coinciden en un punto filosofía y parresía, porque el hablar franco de Sócrates no solamente es lo que él considera que es verdadero, sino que está en lo verdadero. En ambos casos, no gratuitamente, se da una cierta misión didáctica de transmitir o enseñar la verdad o hacer que el interlocutor alcance la verdad. Muchas gracias por la pregunta. Voy a la otra. Es sorprendente que un campesino, un aldeano, es elevado a tal grado dentro de la cultura aristocrática. ¿Qué dispositivos apoyan esta elevación, además de la parresía? Bien, no creo en realidad que se esté dando una elevación de Hesíodo a la cultura aristocrática. Su obra no está dirigida a la cultura aristocrática. En el marco de la épica, donde podemos pensar a Homero y a Hesíodo, si hay alguien que se dirige a la cultura aristocrática, es precisamente Homero, reforzando y ensalzando los valores de lo que constituyen la cultura aristocrática, la cultura de los aristoi, con ese superlativo que implica, con ese superlativo de agatos, que implica precisamente los mejores. Lo que yo creo que eleva a Hesíodo, y es mi lectura de pensar a Hesíodo como un producto de su tiempo histórico, y que el medio de producción, para decirlo en términos contemporáneos, es precisamente esos oscuros tiempos de los hombres de hierro que le tocan vivir, lo que lo eleva más allá de este recorte puntual que hice yo de pensar la parresía como un brote embrionario en Hesíodo, es su pensamiento didáctico. En ese sentido, todo el poema, todo Trabajos y Días se erige como un verdadero manual de conductas a seguir. En ese sentido, creo que también se están escribiendo las primeras páginas de lo que significa la tensión ético-antropológica
entre hibris y sofrosine, entre desmesura y mesura, que el pensamiento clásico recogerá el guante. Por lo tanto, ¿qué otros dispositivos apoyan esta elevación? Yo creo que el dispositivo es su distanciamiento del resto de la épica, que lo hacen ubicarse en el lugar que yo interpreto de un primer filósofo, de alguien que está pensando abarcativamente en una sabiduría de vida que tiene que ver con un modelo de sujeto, que tiene que ver con un modelo de varón, del varón justo, del varón trabajador. Eso lo eleva. El dispositivo es su propia palabra. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctora. Y bueno, seguimos abiertos a los comentarios y preguntas de los participantes. No sé, por ahí, Hugo, si en el chat de Facebook tendremos alguna pregunta, algún comentario. Gracias. Ok, Muy muy bien. bien. Muchas gracias. Bueno, en lo que el resto de las personas, bueno, por ahí hay un comentario, lo voy a leer en voz alta para también los que nos siguen en la transmisión. Buen día, doctora. ¿Puede hablarnos sobre adulación y la retórica como elementos de comprensión de la parresía en la obra de Michel Foucault? Bien, gracias por la pregunta, pero Foucault se aleja en ese texto que he trabajado y en los cursos sobre la parresía en el Collège de France, se aleja expresamente de encontrar vínculos cercanos entre parresía y retórica. Fundamentalmente, porque como bien vos decís, la retórica juega con ciertos dispositivos que tienen que ver con lo que es propio de la oratoria, del buen decir, del correcto decir, que si lo pensamos desde la perspectiva de los oradores áticos, tenemos que pensar necesariamente en la relación entre la retórica y el auditorio, porque lleva como fin en sí misma convencer al otro. La parresía, en realidad, es el hablar franco, tal como viene a la boca. Si uno jugara etimológicamente más con los campos lexicales de parresía, parresiastés, parresiasomai, el verbo vería que es tal como brota la palabra de la boca. En ese sentido no hay margen para adulación posible. No hay ni siquiera margen para encontrar algún tipo de dispositivo que seduzca al auditorio. Es la palabra franca, el speech act, dice Foucault, el acto de habla, tal como se presenta. Gracias por la pregunta. Sí, esta sí. ¿Es posible enlazar el término parresía con el de amistad? Yo creo que sí. Fundamentalmente porque la crítica al amigo, y por allí empezó la charla con una cita
del texto de Foucault, criticar al amigo, es una forma de consolidar los vínculos de la filía. Por otra parte, si uno entiende la relación entre parresía y cuidado de sí, estoy pensando directamente en Foucault, no en Hesíodo. Estoy pensando en cuánto tiene que ver el hablar franco y el decir la verdad en lo que Foucault llama la epimeleia geautú, el cuidado de uno mismo, la solidez moral, la solidez del ethos de quien se hace cargo de sí mismo con fines transformadores para devenir un sujeto responsable, impacta necesariamente en los vínculos de amistad. Yo creo que sí, que efectivamente, y lo pienso, perdón, y lo pienso aún contemporáneamente, pienso en la actualidad del pensamiento Foucaultiano, sobre todo ese tercer Foucault del período ético de la historia de la sexualidad, donde se está estilizando un cierto ethos, donde se está haciendo de la vida, de la propia vida, una obra de arte. Parresía y filía son los componentes de esa estética de la existencia. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora. Por mi parte también tengo una pregunta que va en relación a esto que mencionaba durante su conferencia, de ver tanto al sujeto como a la comunidad, al campo de la ciudad, como topois o territorios isomórficos. Me llamaba mucho la atención esta relación que usted entablaba entre la salud, por una parte, y por otra, la justicia y la verdad. Entre estos topoi, y a esto se dirige mi pregunta, ¿no podríamos observar otro topoi, además del sujeto, la comunidad, otro topoi que de alguna manera nos enlazaría los trabajos y días con la teogonía y que corresponde pues ya no al territorio meramente del plano humano, sino también el territorio de lo divino? Y en ese sentido también, ¿cómo podríamos pensar esta relación entre salud, justicia, verdad? Bien, perfecto. Indudablemente, el fondo, el telón de fondo del poema o de los poemas hesiódicos sigue siendo un pensamiento de tipo religioso. Y en la constitución del sujeto, o me gustaría ser más prolija con los términos, y en Hesíodo pensar y preferir el concepto de varón prudente, hay una dimensión necesariamente horizontal, llamaría yo, un eje horizontal que tiene que ver con el reconocimiento del par antropológico en la justicia, en la verdad, en la medida, en las acciones. De allí las recomendaciones a su hermano, de allí las recomendaciones a los vecinos, de allí las consideraciones en torno al matrimonio,
Hesíodo se maneja en un eje horizontal de pares antropológicos, pero necesariamente en ambos poemas y en Trabajos y Días persiste y persiste con fuerza. Hay un eje vertical que tiene que ver con el reconocimiento de los dioses. Eso es justicia. Quizás el primer concepto de justicia, el reconocimiento del plano altero, ontológicamente altero, que representa la divinidad. Quizás el posterior conócete a ti mismo tenga que ver con esta condición primera, este primer pliegue de reconocernos en nuestra condición de mortales, en nuestra condición de seres limitados y precarios antropológicamente. Por lo tanto, ese reconocimiento de la divinidad, que efectivamente enlaza como una unidad la obra de Hesíodo, tiene un nombre y es la piedad. Es el reconocimiento de ese topos que nos sobrepasa, del cual pienso en un texto de Gernet, Antropología de la Grecia arcaica, antigua, perdón, y pienso el doble límite que hay en los hombres. El texto alude a un coro, a una de las partes del coro de la Antígona de Sófocles, y dice que el hombre es una cosa maravillosa, capaz de un desarrollo extraordinario, pero doblemente limitado. Por un lado, la muerte, porque somos varones mortales, y por otro lado, los dioses. Y el límite que implican los dioses es que de ellos hemos recibido dos cosas. La primera, el concepto de justicia, dique, y el segundo, la idea de cosmos, de orden, de legalidad ordenada. Por lo tanto, sí, claro que sí, hay un topos más que está siempre presente, a punto tal de que en Gigón, a quien hice referencia para pensar a Hesíodo como un primer filósofo, uno de los tópicos que le valen esta posibilidad de empezar por Hesíodo es que Zeus aparece como el garante de la justicia, vale decir, como un principio de inteligibilidad entre lo justo y lo injusto. Gracias por la pregunta, Jairo. Muchas gracias a usted, doctora, por la respuesta. Y bueno, vamos, esperamos un poquito más a ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, si no hay más por parte de quienes nos acompañan en la transmisión y aquí en la sala virtual, creo que podríamos ir cerrando esta espléndida conferencia. De igual forma, no sé si la doctora tenga algún comentario final que hacer en torno a su presentación. No académicamente, sí afectivamente. Estoy muy feliz de estar con ustedes, muy feliz de volverte a ver y espero que este intercambio
continúe, que sea la primer capa, el primer pliegue, el primer sedimento, para utilizar términos Foucaultianos, de un juego compartido de intercambio académico. Les dejo un beso enorme a todos desde Buenos Aires. Claro que sí, muchas gracias, doctora, y bueno, de igual forma, esperamos que estos nexos, estos lazos, estos vínculos que se han establecido hoy perduren, continúen, crezcan y nos lleven a, pues, a nuevos derroteros, ¿no? Siempre tendrá por acá, pues, su casa académica y también la casa afectiva donde poder seguir compartiendo. Entonces, bienvenida, bienvenida ahora y Gracias, en el querido. futuro. Y bueno, ya solo para cerrar, le agradecemos de manera formal, tanto a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, particularmente de la Facultad de Humanidades de esta universidad, y sobre todo gracias de parte del el equipo organizador de este coloquio internacional multidisciplinario sobre estudios griegos, filosofía y parresía, cuestiones de la palabra y la acción. Fue un gran honor para nosotros contar con su conferencia esta mañana y como dijimos, bueno, siempre, siempre bienvenida. Le haremos llegar su constancia más tarde. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, únicamente recordarles que las mesas de trabajo continúan, los invitamos a todos y todas a nuestra mesa 3 que comienza en punto de las 12 p.m. hora de la Ciudad de México, en donde tendremos la participación de los doctores Josué Manzano, Oscar Juárez, también licenciado Julio César Hernández y Fidel Argenis Flores, y con temáticas muy, muy interesantes y que versan todavía más sobre estos tópicos que nos convocan hoy, ¿no? La parresía, cuestiones de la verdad, de la veredicción. Y bueno, sin más, muchas, muchas gracias. Un gran abrazo hasta Buenos Aires. Hasta luego.